Irrigación del corazón a través de las arterias coronarias con enfoque ecográfico o ecocardiográfico. Muy bien, en este apartado vamos a hablar un poco de la irrigación del corazón, viendo o traspasando el conocimiento anatómico hacia el apartado ecográfico, ¿no? Hacia los planos propiamente ecocardiográficos. Muy bien, recordemos que son tres arterias principales que irrigan el corazón, que van a vascularizar el corazón. Son la arteria coronaria derecha, de la arteria coronaria izquierda nace la arteria circunfleja y la arteria descendente anterior. Entonces son estas tres, la arteria coronaria derecha, la arteria circunfleja y la descendente anterior. La descendente anterior, como su nombre lo indica, va a irrigar la parte anterior del corazón y el septo anterior. La arteria circunfleja, la cara lateral, se va hacia la parte lateral, y la arteria coronaria, el ventrículo derecho y la cara inferior o posterior. Muy bien, como ahorita vamos a ver. Entonces, es a través de estas tres arterias que el corazón recibe su irrigación, y es a través de viendo los planos ecocardiográficos, es que yo puedo decir a través de la contracción segmentaria qué arterias están afectadas, ¿no? Acá tenemos nuevamente una reconstrucción volumétrica 3D tomográfica, donde vemos que la arteria circunfleja claramente se va hacia la parte lateral, hacia la parte lateral inferior. La arteria descendente anterior se va hacia la cara anterior, hacia el septo anterior, ya lo hemos dicho, tiene arterias diagonales, y la arteria coronaria derecha irriga básicamente todo el ventrículo derecho y parte del ventrículo izquierdo. Muy bien, siempre es importante recordar este esquema, este plano, porque es a través de este esquema que nos vamos a guiar francamente dónde estamos viendo o qué parte del corazón estamos viendo, ¿no? Entonces, el plano 3 cámaras o eje largo, para externar el eje largo, nos va a permitir visualizar el septo anterior y la cara posterior, el 2 cámaras, la cara anterior y la cara inferior, etcétera, etcétera. Ahora pasemos al otro esquema. Este esquema se comprende mucho mejor con este otro esquema. Muy bien, entonces como ya hemos visto, la arteria descendente anterior, que en este caso está en inglés, está con acrónimos en inglés, la descendente anterior va a irrigar la cara anterior, perfecto, va a irrigar la cara anterior del corazón y el septo anterior. Y donde yo veo la cara anterior y la cara anterior del corazón va a ser en el 2 cámaras. Donde yo veo la cara anterior va a ser en el 2 cámaras, de color rojo. ¿Ve? Ahí está la cara anterior, donde se ve en el 2 cámaras, y en el esquema está de color rojo. Donde también voy a ver, donde también va a irrigar la descendente anterior, va a ser en el septo anterior. Donde yo veo el septo anterior es en el 3 cámaras. Por eso acá también, en este otro dibujo, en el 3 cámaras, en el septo anterior también está de color rojo. Entonces, prácticamente la arteria descendente anterior va a irrigar esas caras, y en el eje corto se ve así. En el eje corto es un poquito más fácil de comprender porque se ve el color rojo acá también. Entonces, eh, la descendente anterior va a irrigar esta partecita, ¿no? Esta partecita de acá, sobre todo el septo anterior y la cara anterior. Septo anterior y cara anterior. Muy bien, continuamos con la otra arteria, la coronaria derecha. La arteria coronaria derecha básicamente va a irrigar el septo inferior y la cara va a irrigar el septo inferior y la cara inferior también del corazón. Entonces, donde yo veo el septo inferior es en el 4 cámaras, ¿de acuerdo? En el 4 cámaras yo veo el septo inferior, y ahí está el color azul de la coronaria derecha. Entonces, ahí va a irrigar la coronaria derecha a nivel del septo inferior, y también la cara inferior, que se ve en el 2 cámaras también. Entonces acá en el 2 cámaras está de color azul porque la arteria coronaria derecha va a irrigar esa parte. Muy bien.
y en el eje corto igual lo veo, ¿no? Esto vendría a ser el septo anterior y este vendría a ser el septo inferior porque están en relación con el ventrículo derecho. Entonces, el ventrículo derecho, esta es la cara interventricular o el septo interventricular, ¿no? Entonces, la coronaria derecha, la arteria coronaria derecha va a irrigar tanto el septo inferior como la cara inferior y también en algunas ocasiones la cara posterior o o inferior lateral. En algunas ocasiones también va a irrigar la cara inferior lateral o cara posterior. Pasamos a la arteria circunfleja. La arteria circunfleja básicamente va a irrigar la cara lateral, pero sin embargo esto ya va a ser más variante, va a ser varía de autor en autor, porque algunos consideran que la arteria circunfleja francamente sí llega a irrigar la cara lateral y la llamada cara anterolateral, sí llega a irrigar y otros consideran que no, que solo simplemente la arteria descendente anterior va a irrigar esa parte, ¿no? Entonces hablan de que la arteria circunfleja a lo más solo llega a irrigar parte de la cara lateral, ¿no? Muy bien, entonces continuamos. Um, la arteria circunfleja, sin embargo, también puede irrigar la cara, la cara la cara posterior también. Algunos autores también hablan de que también puede llegar a irrigar la cara posterior, pero acá, como ven en el gráfico, está de colores mezclados, está con puntitos, porque hay ahí una varía de individuo en individuo, ¿no? Por eso también es importante conocer el concepto de arteria dominante o arteria coronaria dominante. La determinación de la arteria coronaria dominante vendrá a ser dada por la arteria que suministra la arteria coronaria descendente posterior. La arteria coronaria descendente posterior irriga la pared posterior del ventrículo izquierdo. Muy bien. Entonces, ese es el concepto de arteria coronaria dominante. O sea, de dónde va a salir, ya bien sea de la circunfleja o de la arteria coronaria derecha o de la circunfleja, vamos a tener tanto un sistema dominante derecho o un sistema dominante izquierdo. Un sistema dominante derecho implica que la arteria coronaria derecha suministra la arteria coronaria descendente posterior. Esto de un 90 a 80% de individuos e inclusive otras series hablan de un 60 a un 90%, ¿no? Un sistema dominante izquierdo implica que la arteria circunfleja va a suministrar la arteria coronaria descendente posterior, ¿no? Y esto va desde el 10 hasta el 40%, ¿no? Depende también de la investigación. Estas investigaciones se han hecho con resonancia magnética, algunos con contraste, otros sin contraste, entonces hay cierta controversia y eso también nos ayuda a explicar de que no es, o sea, el gráfico o lo que comúnmente se podría asociar es que tanto cada arteria tiene una partecita que va a ser irrigada en el corazón. Sí, prácticamente esto se va a dar tanto por la coronaria derecha y por la descendente anterior, pero por la circunfleja como que hay esa variación, ¿no? Como que no se cumplen todos los individuos y por eso está mezcladito acá, ¿no? Está mezcladito acá y acá también. Muy bien, entonces vamos a ver la arteria coronaria descendente anterior. Entonces hemos dicho que la arteria coronaria descendente anterior sobre todo irriga la cara anterior, el septo anterior y también en los segmentos apicales. En los segmentos apicales prácticamente va a irrigar toda la partecita, ¿no? Toda la parte apical va a ser irrigada por la arteria coronaria descendente anterior, ¿no? Por eso el gráfico acá en el eje corto, en una vista mucho más distal, mucho más apical, ya todo le pone de color rojo, ¿no? Entonces, donde yo veo también la cara anterior va a ser en el dos cámaras, ¿no? Por eso ahí, cuando yo veo la cara anterior, yo voy a decir que esta cara anterior está siendo irrigada por la arteria coronaria derecha. Entonces, si está, perdón, por la descendente anterior. Entonces, si está siendo irrigada y acá hay una anomalía de la contracción en la mayoría de individuos, es esto cierto. Entonces, si la descendente anterior irriga la cara derecha y esta cara derecha no se mueve, no contrae, entonces yo puedo decir que hay un bloqueo o hay
o hay una isquemia a nivel de la arteria coronaria descendente anterior. Igual en el eje corto, si yo veo que en el eje corto no hay movimiento, no hay contracción adecuada, entonces sobre todo en la cara anterior y el septo anterior y en la parte apical, en la parte mucho más apical, en la parte mucho más distal no hay contracción, entonces yo puedo decir que hay una afectación, hay una probable isquemia de la arteria coronaria descendente anterior. Muy bien, es a través de dos cámaras que yo veo la cara anterior y la cara inferior. Y en el tres cámaras yo voy a ver el septo anterior, la parte anterior que también es irrigada, el septo anterior también es irrigada por la coronaria descendente anterior y, eh, y, este, y la cara posterior se ve también en esta imagen, ¿no? Muy bien, pero sobre todo yo tengo que mostrar en el dos cámaras y en el tres cámaras la cara, tanto la cara anterior y el septo anterior. Y en los ejes cortos, la parte superior o toda la cara anterior y el septo anterior. Cara anterior y septo anterior. Y en la parte más apical toda esta parte, ¿no? Casi todo el casquete eh, del ventrículo izquierdo. Muy bien. La arteria coronaria descendente anterior irriga el septo anterior o septo interventricular, toda la pared anterior, ya lo hemos hablado, y el segmento apical de la cara lateral. También a veces irriga también la cara, el segmento apical de la cara lateral. La cara lateral se ve acá, es en el cuatro cámaras, vendría a ser esta partecita, ¿no? Eso también varía de autor en autor, pero básicamente hay que mencionar para algunos cuál es lo que se cumple y para los otros no, ¿no? Pero algunas veces hay consenso y algunas veces hay variación. Eh, la arteria coronaria descendente anterior se puede prolongar todo el recorrido de la pared inferior e irrigar la zona más apical de la misma, como en este gráfico, ¿no? Irriga prácticamente toda la cara anterior y la cara inferior, ¿no? En este gráfico. Entonces, este gráfico se cumple con el texto. Y el llamado el segmento inferoapical, lo que aparece acá, el segmento inferoapical, este es el septo inferior, vendría a irrigar la parte mucho más distal. Muy bien, entonces ya hemos visto que la arteria descendente anterior, coronaria descendente anterior, irriga, sobre todo lo que sí no cabe duda, irriga la cara anterior, el septo anterior e irriga todo el casquete o la parte más apical de todo el corazón. Y también irriga el ápex, también algunos autores te señalan eso, que irriga el segmento 17 o todo el ápex, ¿no? A través de sus ramas diagonales y a través de sus ramas septales. Muy bien. Entonces, cuando la ACDA va a comprometerse, suelen afectarse el septo anterior, la pared anterior, los segmentos apicales, como ya hemos visto en el gráfico, y en algunas ocasiones en la que la ACDA es recurrente, todo el casquete apical, lo que habíamos mencionado, y los segmentos distales de todas las caras, o sea, toda esta partecita, ¿no? Todo este gráfico. Cuando es recurrente o cuando es mucho más grande la arteria, va a suceder eso. Muy bien, y acá tenemos una anomalía en la contracción, ¿no? Vemos claramente, estamos en un corte, en un eje corto, y vemos claramente que no hay contracción a nivel de la cara anterior ni el septo anterior, ¿ve? Acá el septo anterior se define porque está en contacto con el ventrículo derecho, entonces no hay contracción, entonces yo puedo decir que la arteria coronaria descendente anterior está afectada. Muy bien, y en el dos cámaras también puedo ver esa anomalía a nivel de la contracción, porque en el dos cámaras estoy viendo la cara anterior y la cara inferior, y la cara anterior no contrae, no se dilata, no hay una contracción franca que se pueda llegar a ver. Entonces, si yo veo estas imágenes, yo puedo decir que la arteria coronaria descendente anterior está afectada. Muy bien, entonces se ve que se correlaciona, uno, la anatomía, dos, también los planos, hay que ver adecuadamente los planos, hay que saber, hay que memorizar en qué plano voy a ver qué cara o qué septo voy a ver. Y tercero, el ojo, hay que entrenar el ojo para ver el movimiento. Es muy importante ver el movimiento, ¿no? No es como las imágenes ecográficas convencionales que se presentan estáticas sin movimiento, las imágenes 2D. En ecocardiografía, para hablar de contracción segmentaria, hay que acostumbrarse a ver el movimiento, ¿no?
Y después ya se identifica fácilmente la falta de contracción, ¿no? Acá no hay contracción y acá abajo sí hay contracción. Muy bien, pasamos a la arteria circunfleja. Como ya había mencionado, la arteria circunfleja, según algunos autores, va a irrigar la cara lateral, sobre todo la cara lateral. Otros dicen que no, que simplemente la arteria descendente anterior va a hacer ese trabajo. Pero igual hay que estudiar, ¿no? Hay que ver, porque algunos dicen que en la mayoría sí se cumple, que va a irrigar la cara lateral. Entonces, ¿en qué plano yo veo la cara lateral? Va a ser en el cuatro cámaras, ¿no? Todo esto va a ser la cara lateral. En el eje corto, aquí está la cara lateral. Y también va a irrigar lo que es la cara lateral y va a irrigar la cara inferolateral o posterior también, ¿no? Pero eso ya también es mucho más difícil, ¿no? Entonces acá irriga la cara lateral y la cara posterior, que yo veo en el tres cámaras la cara posterior y acá arribita está el septo anterior, entonces va a irrigar la cara posterior o inferolateral y también la cara lateral, ¿no? En los ejes cortos, entonces el apical de dos cámaras no entra en este caso, el apical, y en los ejes cortos identifico la cara lateral o anterolateral y la cara inferolateral o posterior, ¿no? Anterolateral o posterior y posterior, anterior y posterior. Muy bien. ¿Y a qué se debe esa variación? Ya hemos hablado, como aproximadamente entre el 80 y el 90% de los individuos tienen un sistema coronario dominante derecho, la arteria circunfleja irriga todo, sobre todo la parte posterior, es donde hay mayor consenso, la cara anterolateral, en menor proporción la cara posterior, ¿no? O sea, en menor proporción la cara posterior, ¿no? En menor proporción. Por eso otros autores hablan de que este trabajo se hace a través de la coronaria derecha o también, no, sobre todo de la coronaria derecha. En un 10 a 20% de los individuos la circulación es dominante izquierda. En estos individuos la arteria circunfleja irrigará la pared inferior, ¿no? Pero es un porcentaje mínimo, es un porcentaje mínimo. ¿Y dónde veo yo la pared inferior? Es en el dos cámaras, es en el dos cámaras, yo veo la pared inferior, pero acá en este gráfico ni lo considera como arteria circunfleja, ¿no? No se considera. Muy bien, entonces hay esas variaciones, pero sobre todo vamos remarcando que la arteria descendente anterior sobre todo irriga la cara anterior y el septo anterior. La arteria circunfleja irriga la cara lateral, solo la anterolateral. La posterior inferior en debate y la cara inferior mucho más raro, ¿no? La arteria circunfleja va a irrigar toda esta partecita, ¿no? Sobre todo toda la parte lateral, ¿no? Sobre toda la parte lateral a través de sus ramitas. La afectación se dará en la cara lateral. Si esta arteria se afecta, por lo tanto la cara lateral no se va a mover. La cara posterior o inferolateral, variando la afectación en esta cara en función de que la arteria tenga mayor o menor desarrollo, y eso varía de individuo en individuo. Y eso también quiere decir que no siempre vamos a encontrar esa afectación de esa manera, ¿no? Entonces, solo la cara lateral. La cara inferior, en el caso poco habitual de que la arteria circunfleja sea la dominante, y hemos visto que va desde un 10 a un 40%. La pared lateral, por lo tanto, es la más frecuentemente afectada cuando se altera la arteria circunfleja. En estos casos, y sin embargo, hay que señalar que en estos casos la ecocardiografía es especialmente útil porque este tipo de infarto suele presentarse de forma silente o confusa en el electrocardiograma. Ese es el punto más importante a resaltar, ¿no? Que si la cara lateral está afectada, que si la arteria circunfleja tiene una isquemia, está fallando a nivel de la irrigación, por electrocardiograma no se va a ver muy bien, no se va a definir muy bien el infarto, y por lo cual la ecocardiografía cobra una vital importancia. Muy bien, entonces, donde yo veo la cara lateral es en el cuatro cámaras, perfecto. Y acá veo, de verdad, veo que tanto la parte apical de la cara lateral y la parte basal, la parte medial y la parte basal sí me parece que contrae algo, pero la cara lateral, la parte apical y la parte medial no contraen nada, ¿no? Contraen pobremente.
La cara posterior si contrae, si está bien. Y acá en el, y acá perdón, el septo inferior sí contrae, el septo inferior sí contrae. Y acá sí, en el tres cámaras, donde yo veo, en el tres cámaras hemos dicho que vemos en el tres cámaras eh, el septo anterior, veo el septo anterior y la cara posterior o inferolateral, y acá no hay una contracción adecuada, ¿no? En la cara inferolateral o posterior no hay una adecuada contracción. Entonces, acá es muy probable que la arteria circunfleja esté dañada. Muy bien, y finalmente la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria derecha hemos visto que es una arteria grande, va a irrigar todo el ventrículo derecho y también existen infartos de ventrículo derecho. En alguna otra video pienso subir eso porque son casos raros también. Entonces, la arteria coronaria derecha irriga básicamente el ventrículo derecho, irriga el septo inferior, que lo veo muy bien en el cuatro cámaras. Yo veo el septo inferior, sobre todo irriga la parte medial y basal, la cara, el septo apical el septo apical del septo, perdón, el septo apical de la cara del septo inferior va a ser irrigado por la descendente anterior. Por eso acá está cortado, ¿no? El color azul está cortado. Eh, en la parte apical yo veo la cara anterior y la cara inferior, entonces acá va a irrigar, ¿no? Irriga tanto el septo inferior como la cara inferior, ¿no? Y aquí está, muy bien, aquí está el septo inferior porque está en contacto con el ventrículo derecho, septo inferior y cara inferior, entonces está siendo irrigado, esa parte va a ser irrigada por la arteria coronaria derecha. Entonces, ¿dónde voy a ver una anomalía de la irrigación de la arteria coronaria derecha? Es en el cuatro cámaras y en el dos cámaras. Igual, para los tres me sirve también el eje corto. El eje corto me ayuda a definir mucho mejor. La arteria coronaria derecha irriga todo el ventrículo derecho en un 80-90 de personas, ya hemos hablado de eso. La arteria coronaria derecha suministra la arteria coronaria posterior descendente. Esta arteria irrigará la pared inferior del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces ya, claro, aquí está igual, aquí está la pared inferior y la pared inferior es irrigada por la arteria coronaria derecha en un 80-90% de individuos. En otras series hablan de un 60%. Cuando esto sucede, el sistema se llama sistema dominante coronario derecho. Entonces, ahí está. La arteria coronaria derecha va a irrigar nuevamente todo el ventrículo derecho y la cara inferior en un 80-90% de individuos, ¿no? Por eso se va hacia abajo. Pero sobre todo va a irrigar sobre todo el septo inferior y la cara inferior. Muy bien, la cara inferior pudiendo preservarse o no en función del desarrollo del vaso. Cara inferior pudiendo preservarse o no en función del desarrollo del vaso, los segmentos más distales. Va a irrigar el septo inferior. Cuando se afecta la cara inferior en un 80-90% de individuos. El septo inferior, sí, casi el porcentaje debe ser mayor. En casos de arterias coronarias muy desarrolladas puede haber también afectación de la cara lateral inferior o la cara posterior, ¿no? Que no va a ser tomada por la arteria circunfleja, sino esa zona vendría a ser irrigada por la arteria coronaria derecha. Ventrículo derecho, hasta un 40% de los infartos inferiores. Ya. Entonces, hay dos nombres acá. Hay dos puntos a resaltar acá. Lo que se conoce como infarto anterior e infarto inferior. Entonces, el infarto anterior hace referencia que la arteria coronaria descendente anterior está afectada y el infarto inferior hace referencia a que la arteria coronaria derecha está afectada. Muy bien, y acá tenemos una imagen. Tenemos el dos cámaras, perfecto. En el dos cámaras yo veo la cara anterior y la cara inferior. Y a nivel de la cara inferior no hay contracción, no contrae y está adelgazado, inclusive está ecogénico y adelgazado la parte basal y la parte medial, ¿no? Un poco ya contrae más la parte apical.
pero acá la parte basal y la parte medial no contrae y está muy delgada. Muy bien, eso sería todo. Gracias.